Egunon, que patitos, estamos al día 14 de agosto, pero en 1980. Un día como hoy, James Earl Carter, Jimmy Carter, fue designado candidato a la presidencia de Estados Unidos por el Partido Demócrata, tras la retirada de Edward Kennedy. Esto tiene más enjundia de lo que pudiera parecer, sobre todo pensando... En 1980 ganó Ronald Reagan. Todo el mundo lo sabía. Estaba predestinado. Era el designio divino. Tras la elección de Giovanni Paolo II en el Concilio Vaticano. Después de la muerte de Juan Pablo I, Albino Luciani. El Papa duró 33 días. Papa en homenaje a él. Ya Juan XXIII. Y a Pablo VI, no pudo vivir mucho, pero su heredero sí, Juan Pablo II, de Polonia, mártir de la libertad. Y, ciertamente, Margaret Thatcher, también en 1979. El cambio de rumbo, la Segunda Guerra Fría. También es cierto que en el ámbito del Partido Republicano las aguas no iban del todo serenas, porque estamos hablando de que el señor que había sido el director de la CIA, George Herbert Walker Bush, que había tenido una carrera un poco irregular como congresista y como representante de Estados Unidos, es decir, embajador en la ONU, el hecho tal vez de la CIA... Estamos recordando el equipo B, ahí estaba metido Paul Wolfowitz, que fue importante en la etapa de Donald Rumsfeld como jefe del Pentágono. Un Donald Rumsfeld que estaba en la etapa de Nixon en los años 70, en ese primer término de los años 70. Y que, bueno, pues el equipo B tuvo como premisa básica el hecho de decir... no tenemos pruebas fehacientes de esas armas maravillosas que tienen los soviéticos, pero sabemos que las tienen. Con lo cual han tenido que encontrar alguna fórmula maravillosa para ocultarlas al público. Un poco como el sistema magnetohidrodinámico del Octubre Rojo, en la película de John McTiernan, que tiene un conversatorio en este canal. Hace ya... un tiempo, Luego hicimos Marea Roja, cierto, con Mariano de Miguel. Faltaría hacer uno de Das Boot, y así tendríamos el podio completo de las películas de submarinos. Pero bueno, ciertamente ese equipo B tuvo esa situación para algunos reactivar lo que era la Guerra Fría y poner los cimientos de las baldosas amarillas para que Dorothy Reagan pudiera llegar con su discurso en los años 80, precisamente en este año 80. Pero, digamos que George Herbert Walker Bush tenía la prestancia de que él podía ser el candidato, y por eso colusionaron en la primaria del Partido Republicano. Y un acuerdo de un hotel les llevó a... hacer la candidatura, Reagan primero, que Reagan venía de haber sido gobernador en California y presidente del sindicato de actores, y un actor un poquito mediocre, y como lo vemos en el chiste de Regreso al Futuro, de Doc M. Brown preguntando a Marty, cuando le enseña la licencia de conducir, que es de los años 80, y le pregunta, ¿quién es el presidente de tu época? Y le dice, Ronald Reagan. ¿El actor? Bueno, pues ciertamente ahí está lo chistoso, le gustó a la Casa Blanca, le gustó a Ronald Reagan, lo divertido de ese chiste retro, porque en el Hill Valley están poniendo una de las películas de Ronald Reagan como actor. Y ciertamente ya esto de hacer acuerdos de última hora con candidatos de las primarias para hacer una fórmula conjunta, esto ya le pasó en el 60 a Kennedy, que es también parte del chiste de Regreso al Futuro, cuando le preguntan por el número 1640 de la calle que es en la que vive Doc M. Brown,
Marty le dice a sus abuelos, porque es los padres de su madre, así que está hablando con sus abuelos. Bien, fantástico. Bueno, pues le dice, bueno, esto está más allá de la calle Kennedy. Y le dicen, ¿quién es ese Kennedy? Bueno, ya para entonces era senador en los Estados Unidos. Y ser senador es algo importante, a pesar de que fuera senador junior, recién elegido. Pero, bueno, su hermano Bobby también estuvo con el tema McCarthy. Nadie es perfecto, nadie es perfecto. En 1960, cuando aspira a la nominación, hay un muchacho de Texas que tenía una larga trayectoria, Lyndon B. Johnson, que tenía una posición un poquito arrogante, un poquito como la de este señor George Herbert Walker Bush, que venía con esa trayectoria, aunque Ronald Reagan había sido gobernador de California y eso no es moco de pavo. Recordemos que también había sido gobernador de California el señor Al Warren, que fue luego presidente de la Corte Suprema, lo cual ciertamente resulta curioso, para los que hablan de separación de poderes. ¡Oh, coño! El Warren, miembro del Partido Republicano, gobernador de California y después jefe del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y no solo eso, sino que fue el jefe de la Comisión Warren, que estudió el caso del asesinato de John Kennedy. ¡Qué cosas! Por lo cual, igual el nombramiento no es problemático, sino el funcionamiento, que sea independiente del ámbito del funcionamiento en la esfera judicial. Pero eso sería un desvío en el que ciertamente el señor Lyndon B. Johnson pensó que estaba listo, que la nominación era de él, y hubo un momento de un último debate en el que fue en el hotel de Lyndon B. Johnson, en el que fue el señor Kennedy solo, completamente solo, al debate, y lo ganó. Y lo ganó, porque había un cierto empate técnico en los delegados y él fue a cara descubierta y aprovechó la debilidad del enemigo. Un poco como David y Goliat, aprovechar la fuerza del enemigo en provecho propio. Y ahí se forjó esa dupla entre el candidato de Massachusetts con el candidato de Texas. Lo cual resulta curioso porque en el 88 el, el candidato griego, que ahora no me acuerdo, Michael Dukakis, sí, que se presentó con... hubo un momento en que los dos senadores de Texas eran demócratas. Este olvidado, que fue el candidato a la vicepresidencia del 88, y Yarborough, que era muy amigo de Lyndon B. Johnson. Y ciertamente, ¿cómo cambia el tiempo? Incluso en las personas, porque en el caso de Dallas, en el noviembre del 63, John Connally luego fue miembro del gabinete con un presidente republicano. Resulta ciertamente curioso ese viraje de los demócratas del viejo sur en función de los tiempos y de la evolución ideológica respecto de posicionamientos, ya sea derechos civiles, y fundamentalmente derechos civiles, pero también debe haber algún otro elemento de cariz progresista, conservador, de la plataforma ideológica y política. Ciertamente, cuando llegamos a ese 1980, Connally ya está metido en el ámbito republicano, cuando en el 60 estaba a tope con los demócratas. Esa idea en las elecciones presidenciales de cumplir varios espectros territoriales diferentes para poder generar arraigo, tal vez sea esa situación respecto de esa candidatura del 80 republicana entre un californiano y un tejano en dos de los cuatro estados más importantes, que son California, Texas, Florida y Nueva York. Por lo menos ahora lo son.
y que cambia, evoluciona a paso lento, porque el colegio electoral es la suma de los miembros de la Cámara de Representantes más los senadores, que son invariablemente dos por cada estado. Y por lo tanto, la Cámara de Representantes, que cambia en función de la población, es lo que se dice votar por los pies. Si hay una posición política en el que los impuestos estatales y la política de vivienda y la política respecto al empleo, combinada toda ella, junto con seguridad, migrantes, etcétera, etcétera, en un estado, no son del agrado de la población, tienen una costumbre que es la de empaquetarlo todo e irte a otro estado. Esto lo hemos visto en un montón de películas. Tienen bastante facilidad para esta situación y hay muchos californianos que se han ido a vivir a Texas en los últimos años. Por eso, en buena medida, Texas tiene posibilidades de subir en cuanto a votos al colegio electoral y California puede correr el riesgo de bajarlos. Florida los ha subido precisamente por esos... algunos dirán, por los abuelos judíos que van a pasar los últimos días de su vida a Miami Beach. Bueno, pues sí, pero también hay otras cosas. Cubanoamericanos, venezolanoamericanos. El hecho de ser un estado en el que hay un buen clima. Bueno, pues está la NASA, está Walt Disney. Hay posibilidades de negocio, está el turismo. Bueno, pudiendo elegir entre Varadero y Palm Beach, bueno, pues ¿cuál elegiría ser más turista con libertad? Bueno, pues creo que la respuesta es bastante sencilla y obvia. En 1980, ciertamente todo esto estaba ahí al pipi, porque hay que juntar el hecho de las situaciones a nivel de estado, de gobernador, todo influye a la hora del colegio electoral. Y las convenciones son en agosto, septiembre, y cuando se tiene el poder, la convención de tu partido es en agosto y la otra es en septiembre. Eh, y evidentemente el Partido Demócrata en ese momento tenía el poder porque James L. Carter había obtenido la victoria en 1976 en buena medida por esa situación que comentamos acerca de Spiro Agnew, que fue el primero en saltar del barco, que era el candidato a la vicepresidencia en el 68 y en el 72, aquella elección de la mayoría silenciosa, en donde en 1973 le pillaron ya con el carrito del helado. En teoría ya venía de... bueno, cuando vemos el final de la película de Alan J. Pakula, de Todos los hombres del presidente, aquella con Bob Woodward y Carl Bernstein, interpretados por Dustin Hoffman y Robert Redford, en 1976, aquella película termina con la reelección de Nixon y Agnew en el 72, en noviembre. Pero el libro tiene, a partir de ahí, tiene un añadido en donde se explica claramente que el plan, llamado Watergate, no era el robo de una pandilla de quinta de la sede nacional del Comité Nacional Demócrata en Washington DC, no. Era tratar de destruir sistemáticamente cualquier candidato del Partido Demócrata porque tenían la percepción de la época de Franklin Delano Roosevelt con Lyndon B. Johnson en el Senado, que los demócratas controlaban la presidencia durante la leche de años. Lo hicieron desde el 32-33 hasta el 1952, es decir, un lapso de 20 años, teniendo en cuenta de que antes había estado durante 12 años, sí, había estado Harding, Coolidge, Hoover, pero antes había habido 2 mandatos de Woodrow Wilson. El control casi absoluto en la Cámara de Representantes y en el Senado.
y los diferentes gobernadores que poblaban la faz de los Estados Unidos. Esa pesada carga de los burros, burro es demócrata, elefante es GOP, es republicano, eh, les llevó a tener una rabia incontenible en el que pensaban que era imposible ganarles por los circuitos legales y por lo tanto había que tratar de quitarles por lo civil o lo criminal. Y por tanto trataron de ir por los vericuetos más vidriosos y luego saltar la barda y acabar haciendo actividades ilegales, por eso acabaron en el Watergate, eh, respecto de cualquier candidato demócrata. Pensando, y esto solamente es a título anecdótico, que el asesinato en septiembre, perdón, en noviembre, en septiembre fue el discurso en la Universidad Americana en donde terminó aquel tema de somos todos humanos, en qué planeta vivimos, un discurso bien bonito de Kennedy, pero en noviembre fue asesinado. Pero su asesinato no contaba como un asesinato federal, contaba como un asesinato como el del policía. A nivel jurídico tenía la misma consideración que la de el asesinato del policía, creo que era Tibbets, que fue asesinado el mismo día, bueno, cuando en teoría se estaba escapando Lee Harvey Oswald para meterse en el cine, donde le acabaron cogiendo, hubo un policía que fue asesinado. Pues la concepción jurídica, no había el asesinato federal del presidente, sino era el asesinato de una persona. Sea el presidente, sea el policía, sea luego Jack Ruby asesinando a Lee Harvey Oswald. No había ninguna diferencia porque no estaba tipificado. Luego se cambió la ley para que si alguien mataba al presidente sería un delito federal. Eh, y ciertamente estas cosas sorprenden que haya ciertos elementos, pero digamos que al legislar por precedentes y por experiencias, pues igual se va escribiendo la normativa según es necesario, sobre todo con este punto de vista de hacer cuantas menos normas mejor, y la codificación de una manera funcional. Y a veces no pensando en determinadas cuestiones, a pesar de que ya había habido asesinatos como el de el presidente McKinley, por supuesto el de Lincoln, pero no habían codificado el delito como tipificado de delito federal. Eh, y ahí, ciertamente, el tema Watergate llevó a un descreimiento, una situación de crisis existencial, después de la etapa de los beatniks, de los hippies, de la situación de los años 60, de el amor libre y de todas estas vicisitudes de los nuevos movimientos sociales generados en el 68. Bueno, o cristalizados en el 68, mejor dicho. Berkeley, el Mayo parisino del 68, etcétera, etcétera. Los años 70 fue como una bajona, como la resaca después de la borrachera de los 60. Y de rebote, recordando los 50 como si fueran la etapa mitificada, que era como una balsa de aceite, todo era maravilloso, todo era perfecto. A veces el relato en buena medida viene inducido por las situaciones posteriores acerca de lo que se recuerda, de lo que realmente fue o de lo que se quiere creer que realmente fue. Por eso en los años 70 tenemos esa situación en la que el vicepresidente estaba ausente porque había tenido que dimitir. Introducen a un congresista a pelo como era Gerald Ford. Este acaba el día 5 de agosto del 74 como presidente de Estados Unidos. No había sido elegido ni siquiera para la fórmula, porque había sido el candidato Spiro Agnew, con lo cual era el presidente alguien que nadie había elegido. Bueno, sí, le habían elegido para ser representante de su distrito
en la Cámara de Representantes, pero no le habían elegido para nada más. Y por tanto el salto fue tremendo, fue enorme. Hasta el hecho de que en principio, cuando uno es presidente, no hay contestación de su partido si tiene la posibilidad de ejercer un nuevo mandato. Cosa que hasta el 47-48, creo recordar, con la enmienda 25 o la 27, tenemos ese momento en el que después de haber sido reelegido 4 veces, el señor Franklin Delano Roosevelt, y ahí tenemos el libro de Philip Roth, Conjura contra América, para ver el peligro de haber hecho solamente 2 mandatos, y ahí en el 40 habría entrado tal vez Lindbergh como presidente, lo cual ciertamente es algo que en el propio libro hay una serie que todavía no he podido ver, de 8 episodios, sobre el libro, que explica ciertamente otro punto de vista de por qué es bueno que en noviembre del 40 pudiera estar un nuevo mandato el Franklin Delano Roosevelt, pero para el legado, debido a que George Washington tuvo la idea de, cuando le presentaron la posibilidad de un tercer mandato, dijo que no, que quería estar con Martha, no Martha Kent, no Martha... ¿cómo es? Martha Wayne. No, es Martha Washington, en su rancho casa de Virginia. Y por tanto se daba la tradición de que los presidentes de Estados Unidos estaban 2 mandatos y ya. Pero esto que se rompió en cierta medida con Chester Arthur, bueno, en la época en la que hubo un mandato partido en 2, como ahora, con el señor Trump. Eh, Luego tenemos el caso de Franklin Delano Roosevelt, en el que no tuvo solamente 2 mandatos, y por lo tanto pensaron, vamos a codificarlo como el tema este del asesinato con tintes de cariz federal, que se codificó después del asesinato de Kennedy. Pensaron, después de Franklin Delano Roosevelt, bueno, esto ha sido una excepción, vamos a codificarlo de manera que ya no sea posible tener más de 2 mandatos. Bueno, con una excepción, con el hecho, por ejemplo, con Lyndon B. Johnson, que fue presidente a partir del 63, con lo cual, si estás cumplimentando la segunda mitad del presidente que te ha tocado servir como vicepresidente, o una circunstancia más o menos parecida, estilo Gerald Ford, con el caso de Nixon, si estás 2 o menos años, es decir, 1 año y 364 días o menos, entonces puedes aspirar a la elección, porque no has sido electo como presidente, puedes aspirar a esa elección. En el caso de Ford sería la del 76, en el caso de Lyndon B. Johnson sería la elección del 64. Y después puedes aspirar a una segunda, porque contarían esos 2 mandatos como la del 64 y del 68, y la del 76 y la del 80. Con lo cual, en un mundo alternativo, Lyndon B. Johnson pudo haber dejado la presidencia en el 72, pero claro, como murió en el 73, el desgaste tal vez le hubiera cortado la vida y hubiera muerto en la presidencia, como le pasó a Franklin Delano Roosevelt en abril del 45. Y en un momento también podría haber sido el hecho de que Gerald Ford, esto es más increíble, el hecho de que Gerald Ford hubiera tenido la presidencia hasta el 84, entre el 74 y el 84, es decir, 10 años. Esas posibilidades constitucionales, pues evidentemente fueron superadas por la realidad en la que Gerald Ford, se cristalizó en ese momento en el que se cayó de las escaleras bajando del Air Force One, con lo cual la gente, todas aquellas formulaciones que tenía en la cabeza, esos pensamientos, se visualizaron en la torpeza de Gerald Ford, de que no era alguien que pudiera llevar el país porque no estaba preparado para ello, a pesar de sus cualidades como ser humano.
Y por lo tanto tenían que buscar cualquier otra cosa y ahí estaba el gobernador del estado de Georgia, James Carter. Pero su debilidad intrínseca a nivel internacional, su escasez de punch, la idea de que le tomaran como un tarambán la situación respecto del posicionamiento en el ámbito energético, la crisis propiamente del petróleo, con una situación que fue escalando respecto de las consecuencias, el tema de las gasolineras, el tema de Irán con el rescate a los rehenes después de la pérdida, porque en 1948 y en 1952 hubo una diferencia importante. En el 48 no se habló de China, pero en el 52, cuando Ike fue candidato, y Adlai Stevenson, que fue candidato en el 52 y en el 56, a pesar de perder en el 52, pudo ser candidato también en el 56, y a partir del 60 fue el embajador ante Naciones Unidas de Kennedy. Lo vemos en 13 días, la película de Roger Donaldson, que tiene un conversatorio íntimo casi tan largo como la película en este canal. En el 52 se hablaba de Who Lost China. ¿Quién perdió China? Porque la guerra civil, justamente un año después, en octubre del 49, cristalizó en la derrota de los de Kuomintang, que se refugiaron en Hainan y en Taiwán, pero en 1950 Hainan fue recuperada por los miembros del Partido Comunista y en Taiwán aguantó Chiang Kai-shek hasta murió en 1975. Curiosamente, creo que el mismo año de Franco, ¿no? Qué curioso, dos muchachos ahí. Pero ciertamente Kemoi Matsu fue un tema de las elecciones del 60, olvidado ya, pero fue un tema del debate televisado de Kennedy y Nixon, las islas de la costa, que siguen perteneciendo a Taiwán, a la costa y están a pocos metros de la zona de soberanía de la República Popular China. Y ese Who Lost China resonó porque en buena medida tenía un trasfondo real, como era el hecho de que a partir del 45 fue Estados Unidos el que obligó al Kuomintang a luchar con un brazo atado a la espalda. Esto apelo a Rubén Villamor, que sabe muchísimo del Asia-Pacífico y puede explicar, seguro que lo ha explicado, en eurasia1945.com y en su canal, Eurasia1945, cómo esta situación se pudo dar. En el caso de 1979-80, Who Lost Irán? ¿Quién perdió Irán? Tuvo también cierta prestancia respecto de el Shah, que era un hijo de puta, pero era nuestro hijo de puta. Y se le dejó caer. Y ¿se sabía o no se sabía? Luego el ayatolá Ruhollah Khomeini, que en teoría encabezaba una situación tutti frutti, pero luego hasta el 81 empezó a liquidar a las compañías indeseables de liberales, socialdemócratas, comunistas, que tenían un posicionamiento antitotalitario, ¿eh? Pero que no estaban en favor de una teocracia. Claro. Y esto fue algo que pesó y bastante en la posible reelección de James Earl Carter en 1980. Por eso sorprende que Edward Kennedy se presentara en su contra. Normalmente estas cosas no suceden. Salvo, por ejemplo, en el 68, cuando estaba clarísimo que era bastante probable que el señor Lyndon B. Johnson no se presentara a la reelección, cosa que acabó declarando en aquella intervención pública. El señor Eugene McCarthy, Bobby Kennedy. Había un temor por Lyndon B. Johnson de ser un paréntesis entre los dos Kennedy. Y en parte era lo que estaba previsto, porque cuando las primarias californianas en el Hotel Ambassador en Los Ángeles llevaron a su fin con la victoria incontestable del señor Bobby Kennedy, después de haber sido fiscal general con su hermano Jack en la Casa Blanca, y después del 64, después de un pequeño periodo de reflexión,
senador por Nueva York, el asiento que luego tendrá Hillary a partir del 3 de enero del 2001. Eh, y una visita que tiene su enjundia por el viejo sur para entender en qué posición estaban las personas en su ámbito vital, no solamente en el ámbito de los derechos civiles, sino también temas socioeconómicos, infraestructuras, posicionamiento en general, de la incardinación del medio natural y el medio urbano. Y fue una visita importante. Eh, el caso de los 7 de Chicago refleja ciertamente que la convención iba a ser en Chicago en el 68 y ya tenía la nominación en el bolsillo, solamente había que certificarla. Y fue con la nominación ya certificada cuando Sirhan Sirhan, palestino, esto normalmente no se suele subrayar, palestino, asesina a el señor Bobby Kennedy. Eh, Emilio Estevez, hijo de Martin Sheen, hizo una película documental que está bien, porque pone en el candelero una serie de cuestionamientos y creo que debe de ser vista. Es una propuesta bien interesante. Eh, la contestación contra el presidente, incumbent president, el presidente en ejercicio, sí era algo razonable porque se sabía más o menos que no. Pero James L. Carter sí quería ser el candidato. A pesar de que en el 78-79, desde el verano del 78, había encuestas que decían que en caso de duda interna entre alguien que pudiera competir, había un claro ganador que era Ted Kennedy, el tercero en discordia. Hay una película que es Acción Ejecutiva que habla de que el plan es tener 2 mandatos de Jack del 60 al 68, 2 mandatos de Bobby del 68 al 76 y luego 2 mandatos de Ted, de Edward Kennedy, los 3 hijos del patriarca. Y sería desde el 76 al 84, con lo cual serían esos bueno 24 años 24 años de clan demócrata gobernando, cambiando la faz de lo que pensaba Alfonso Guerra, que el Partido Socialista tenía que gobernar seguidos 25 años para que a España no la conociera ni la madre que la parió. Y ese miedo de tener un mandato tan largo que, ojo, recordemos, en el caso de Franklin Delano Roosevelt y Harry S. Truman, llevó a el caso Watergate. Con lo cual, preventivamente, supuestamente hicieron el tema de la acción ejecutiva y la película habla de esa situación. Y en 1968, Ted también estuvo ahí con la posibilidad de una candidatura, pero bueno, en primer lugar era la oportunidad de su hermano y por otro lado está el caso Chappaquiddick, que ha sido llevado al cine como variantes de elementos de otras posibilidades. Candidata al poder, aquella película del año 2000 que tiene un pequeño elemento de reseña. Hay alguien que le pasa eso, de ir con un coche, con una secretaria, que se caiga y acabe muriendo la secretaria y él sobreviva. Este tema tan turbio fue objeto de polémicas y incapacitó para la posibilidad de ser candidato a la presidencia, para Ted Kennedy, por lo menos durante mucho tiempo. Cierto es, fue senador por Massachusetts durante un muchísimo largo periodo de tiempo. Recordemos que en ese momento, pues hay, bueno, Nani Inouye de Hawái tuvo mucho tiempo, Harry Reid de Virginia Occidental, tenemos el caso de Joe Biden, del estado de Delaware, tenemos a Ted Kennedy, del estado de Massachusetts, demócratas que tienen un largo periodo de décadas de servicio en el Congreso americano.
Eh, Otra cosa es su participación en el ámbito institucional, a la hora del gabinete, presidencia, en donde pues hubo esa situación en la que sí, hubo un periodo demócrata, pero de 4 años, y luego en 1980, con la perspectiva de tal vez mantener la Casa Blanca para los demócratas, Jimmy Carter tenía el derecho de ser el candidato él, pero todo el mundo que había hecho chanzas con el caso de Gerald Ford vio un equivalente en ese patito cojo a partir de la mitad del mandato, porque era como descargar energías, como soltar adrenalina respecto de haber liquidado a los herederos de Nixon, porque Ford lo primero que hace es amnistiar a Nixon y exonerarle, aunque luego habrá esa entrevista de Frost contra Nixon. Creo que fue Frank Langella el que interpretó a Nixon en esta película que reinterpreta esta serie de entrevistas que se hizo para reivindicar en principio por Nixon su presidencia, pero que Frost se le ve como el epítome del repreguntador que trata de buscar el momento de quiebre, y parece que en el último momento lo logró y le devoró a la cumbre con los Walter Cronkite y eh, Dan Rather, etcétera, de la periodística de Estados Unidos. Eh, pero ese legado, ciertamente, que manchó desde el primer momento a la presidencia de Ford, bueno, pues en el caso de James L. Carter, fue, bueno, para el bicentenario del país, para el 1976, ese momento de soltarlo, pero cuando es ese momento puntual en el que quieres eh, poner la rausa, la rabia, y venga, eh, a tomar por culo la bicicleta. Bueno, pues eso después te empiezas a preguntar otras cosas. Y cuando bien van viniendo las hostias por el tema geopolítico, por el tema económico, por el tema que implica en el día a día a la gente, con la subida de impuestos, con el tema de petróleo barra gasolina y muchas otras cosas que van sucediendo en la política interna diaria, más allá de que estabilizó la política exterior, eh, y para la política exterior se le considera el presidente mejor por muchas capas de la sociedad, pero a nivel interno pues tenía esas problemáticas y el tema del relato lo perdió ya desde mitad de mandato, y ahí entra ciertamente Ted Kennedy. Pero Ted Kennedy fue perdiendo el relato también, fue perdiendo el punch. Y también le recordarían el tema de Chappaquiddick y etcétera, etcétera. Al final fue bajando las expectativas, y al final del conteo de las primarias el presidente James Carter obtuvo un 52% de los votos y de los delegados. Por tanto, se puso por encima, estaba también como candidato Jimmy Brown, que era el gobernador de California, y había otros que estaban también en la lid de poder ser, eh, bueno, pequeños candidatos que luego tuvieron cierta importancia en el futuro del partido demócrata. Pero todos tuvieron un posicionamiento menor. Edward Kennedy obtuvo en torno a un 35% del voto y de los delegados, siendo el contendiente más importante, pero no pudiendo llegar, ni siquiera pactando con estos otros, en caso de haber sido necesario, cosa que se ha visto, por ejemplo, en la convención del personaje de Jimmy Smith, de Matt Santos, en la parte final, de las temporadas 6 y 7 del Aula Este de la Casa Blanca, vemos que en caso de una convención fragmentaria, también hubo esa convención libre, con los delegados haciendo lo que consideren precisamente en el 68, cosa que les llevó a perder la presidencia, a pesar de que en buena medida ya la tenían prevista perderla los que tenían más conocimiento. Eh, por eso pusieron a Hubert Humphrey, que era el vicepresidente.
no tenía mucho punch, y bueno, pues ahí estuvo la cosa. Donde ciertamente nos encontramos con esa realidad en la que finalmente no hubo candidatos alternativos que pudieran descabalgar la candidatura de Jimmy Carter. Ted Kennedy se tuvo que mainársela. Sí, estuvo casi otros 30 años en el Senado, lo cual no es poco. Pudo tener una capacidad transformadora como líder desde el Senado, pero es parte de esa trágica historia de los Kennedy. John, muerto con aquella avioneta en 1997. eh, Dicen que había perspectivas políticas para él. Era el muchachito que estaba debajo del escritorio Resolute en la Casa Blanca de su papá, John. Bobby ha tenido a alguien en el gabinete y es Robert Kennedy Jr., el de las antivacunas y todas estas cosas aquí con el gabinete de Donald Trump. Caroline Kennedy fue eh, embajadora con Obama y dice que su primo está puto loco. Lo cual es verdad, está puto loco. Eh, Tiene 8 prioridades y la única que vale es la 8. Con lo cual dices, este, las otras 7 son conspiranoicas, magufa. Ted Kennedy es como Moisés. Lo tuvo todo para poder entrar en la tierra prometida, pero no le dejaron, no pudo, no tenía posibilidades. Y James L. Carter, trágicamente también, se quedó derrotado por Ronald Reagan, que barrió en esa revolución conservadora que estuvo en parte a punto de perder, porque luego supimos, y como señalé, estaba la película esa de Richard Dreyfuss y Richard Crenna acerca del intento de asesinato de John Hinckley de marzo del 81 en la sala de operaciones. Estuvo a punto de quedarse porque la bala estuvo muy cerca del corazón. eh, Estuvo a punto de morir Ronald Reagan en ese momento. Eh, ¿Cómo hubiera sido los Estados Unidos de haber fallecido en ese momento Ronald Reagan? ¿Cómo sería el mundo entero si no hubiera habido ese tal vez milagro o tal vez buen hacer de los profesionales un poquito después de haber sido electo presidente y haber entrado en funciones el 20 de enero de 1981? Con lo cual, ciertamente es interesante profundizar en el antes, durante y después acerca de esta situación en la que Jimmy Carter fue designado el 14 de agosto como candidato en ese 1980. ¿Cómo se llega en el ámbito del Partido Demócrata a ese 1980 y cómo sigue después? En donde Jimmy Carter, que era el candidato con Walter Mondale, al final la fórmula se repitió exactamente igual, que suele ser lo habitual, como Bush Cheney, Obama Biden, y sobre todo, normalmente, cuando se produce la posibilidad de la reelección, van en paquete, porque la primera vez pueden ser incluso contendientes, eh, y se fusiona en buena medida cerca de la convención. Es complicado hacerlo bastante antes y además se quiere que sea un efecto cara al tema mediático, que resufle, que reposicione y impulse la candidatura, como se quiso hacer con Take Us Out, aquella canción de Jerry Goldsmith, de aquella película sobre el tema del béisbol, Campos de Sueños, que puso encima de la mesa a Sarah Palin, que como evento, a mí me gusta muchísimo aquel evento, pero muchísimo, a pesar de que Sarah Palin sea totalmente lo opuesto a cualquier posibilidad de opinión como parte del Partido Demócrata que soy, pero le tengo muchísimo cariño a John McCain eh, y de haber votado republicano, habría votado a John McCain en alguna posibilidad. Eh, pero ciertamente esto de las candidaturas tiene ese componente.
Walter Mondale será el candidato en el 84, con Geraldine Ferraro, la primera candidata a vicepresidenta de uno de estos dos partidos grandes, como es el GOP y el Partido Demócrata. Y en el 88 estará Michael Dukakis, con ese senador de Texas, que ahora pensar en un senador por Texas del Partido Demócrata se antoja bastante raro, bastante complicado y bastante difícil incluso pensar desde el presente que alguna vez fue algo real. En el ámbito republicano pues tenemos esa situación respecto de Nixon, Gerald Ford, y finalmente la posibilidad con esos grupos como Pat Buchanan en el ámbito religioso, coagular una mayoría conservadora religiosa con la figura de Ronald Reagan. Recordemos la situación, por ejemplo, de los gays en la película Harvey Milk, cuando la proposición aquella en tiempos de Reagan como presidente, a pesar de que como gobernador de California, no como presidente, claro. Fue como presidente a partir de noviembre del 80. Como gobernador, resulta curioso porque en buena medida el juego y cálculo táctico hizo que esa proposición pudiera vehiculizarse como reconocimiento a la gente que puede impulsar propuestas, pero ya el propio Reagan era refractario. A pesar de que se diga medio en la película de Sean Penn, Harvey Milk, como que la proposición tenía visos de salir adelante. Cuando a posteriori, claro, el capitán a posteriori, pues dice, pues si una parte importante de los republicanos estaban en contra y escandalizados con llevar hasta ese punto la relación con el colectivo LGTBIQ+, en ese caso solamente gays. Bueno, pues ciertamente hay cosas que hay que visualizarlas de una manera diferente porque a veces el apriorismo y el dogma pro-demócrata y anti-republicano pues lleva a ocultar algunos elementos en favor de otros, y eso ciertamente resulta contraproducente. Contraproducente, sobre todo porque luego nos encontramos con que al eliminar las causas de problemáticas que sucedieron o a los problemáticos que incentivaron y ejecutaron esas causas, pues olvidamos todo el periodo. Por ejemplo, quitando estatuas de confederados, la Confederación, con todo lo que significó no solamente la eclosión en 1861 a partir de marzo, con la toma de posesión del presidente Lincoln, tenemos ahí el hecho de olvidar todo lo que supuso desde 1803 papeles federalistas, de la situación de Alexander Hamilton, etcétera, etcétera, hasta el acuerdo de Missouri de 1850, incluso la desmotadora de algodón, como lo comenta Emilio Ablanedo. Es un periodo de más de 50 años en donde un país que no se ha terminado de construir, como se habla en el dólar de Annuit Correctis, pero con la pirámide truncada y el ojo que todo lo ve encima, es un país siempre en construcción, y por lo tanto hay un periodo en donde se debe explicar cómo se llega a la Confederación y por qué es diferente la situación de las plantaciones en Alabama, en Kentucky o en Tennessee, o en la zona de Carolina del Norte, respecto de las que pudiera haber en Florida o en Luisiana. Y todo eso hace un relato más rico, más interesante, que solamente decir Margaret Mitchell, lo que inventó soy yo. ¡Hala, ya está! Ya hemos hablado del sur. No, hombre. Todo esto tiene todo ese pozo sedimentario que va en esos 200 años, entre 1776 y 1976, en la época del Bicentenario, y todo lo que también concupiscientemente tenía que ver con la realidad del momento, en esa situación compleja, pero que al final derivó en 12 años de mandato republicano, primero con los dos de Reagan,
Reagan Bush, y después en el mandato efímero, desde el 88 al 92, de George Herbert Walker Bush, con su vicepresidente, aquel que decía potatoe o tomatoe, que también era una lumbrera, aunque creo que andaba ahí con Spiro Agnew. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur bat, Betty Helpean.